La cena de cumpleaños de mi esposa, la pantalla lo reveló todo. En la cena de cumpleaños de mi esposa. La pantalla mostraba. Fracaso impotente. Desertor de la secundaria, de bajos ingresos, ahora soltero. Las risas estallaron. Mi esposa sonrió. No te rías demasiado. Podría llorar. La madre de mi esposa sorbió su vino. Su padre se rió entre dientes. Solo es una broma, ¿verdad? Saqué mi teléfono. ¿Comenzar? La habitación quedó en silencio. ¿Conoces esa sensación de estar sentado en una habitación llena de gente, pero bien podría ser invisible? Esa ha sido mi vida durante los últimos 5 años. Mi nombre es Marcus Grant, y si me vieras caminando por la calle en Brooklyn, probablemente olvidarías mi rostro antes de que siquiera doblara la esquina. Estatura promedio, complexión promedio, todo promedio. O al menos eso es lo que todos piensan. Trabajo como administrador de oficina general en una firma de contabilidad de tamaño mediano en el centro de Brooklyn. Nada glamuroso al respecto. Empujo papeles, programo reuniones, me aseguro de que la máquina de café esté abastecida y mantengo la oficina funcionando sin problemas. La mayoría de los días, soy el tipo al que la gente pasa de largo sin una segunda mirada. El hombre invisible con pantalones caqui y camisa de botones que llega a las 9, almuerza en su escritorio y se va a casa a las 6. Mis compañeros de trabajo son bastante decentes. Dicen buenos días cuando toman su café, tal vez preguntan por mi fin de semana si estamos atrapados en el ascensor juntos. Pero no soy el tipo al que invitan a tomar una copa después del trabajo. No soy con quien cotillean junto al dispensador de agua. Solo soy Marcus. Marcus, el confiable y silencioso, que nunca causa problemas y siempre termina su trabajo a tiempo. Así es exactamente como mi esposa Celia me ve también. En realidad, olvida eso. Ella realmente no me ve en absoluto. Para ella, soy como ese mueble que tienes la intención de reemplazar, pero simplemente no has tenido tiempo de hacerlo. Funcional, pero nada de lo que presumirías con tus amigos. Soy el tipo que recoge su ropa de la tintorería, recuerda pagar las facturas y nunca se queja cuando cambia nuestros planes de cena en el último minuto porque surgió algo mejor. Nos conocimos hace 6 años en una cafetería en Park Slope. Ella estaba discutiendo con el barista sobre su café con leche, algo sobre que el teléfono no estaba bien, y yo intervine para suavizar las cosas, pagué su bebida, hice una pequeña broma que de hecho la hizo sonreír. Era hermosa, muy fuera de mi alcance, y no podía creerlo cuando me dio su número. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si solo estaba impresionada de que alguien estuviera dispuesto a limpiar sus desastres sin esperar nada a cambio. El primer año fue bueno, realmente bueno. Me hizo sentir que importaba, que valía algo. Pero en algún momento del camino, eso cambió. Tal vez sucedió gradualmente. O tal vez estaba demasiado ciego para verlo venir. Empezó a hacer estos pequeños comentarios. Nada demasiado duro, solo lo suficiente para picar. Oh, Marcus está bien con lo que decidamos. No te preocupes por Marcus. A él no le gusta ese tipo de cosas. Marcus es más una opción práctica. Sus padres dejaron muy claro desde el primer día que yo no era lo que tenían en mente para su preciosa hija. Warren Montgomery, sí, ese es su apellido de soltera. Montgomery es un pez gordo de la banca de inversión que probablemente gana más en un mes de lo que yo gano en 3 años. Conduce un BMW, usa trajes que cuestan más que mi alquiler y tiene esta forma de mirarme como si fuera algo pegado en la suela de su zapato. Lorraine, la madre de Celia, es aún peor. Tiene esa sonrisa falsa y dulce perfeccionada hasta el arte, del tipo que dice, Dios te bendiga, pero en realidad significa, pobre criatura patética. Preguntará sobre mi pequeño trabajo y asentirá como si estuviera interesada, pero puedo verlo en sus ojos. Soy temporal, un marcador de posición hasta que Celia entre en razón y encuentre a alguien más adecuado. Lo peor de todo es que ya ni siquiera intentan ocultarlo. Durante las cenas familiares, hablan del futuro de Celia como si yo no estuviera sentado allí. Cuando finalmente te establezcas con la persona adecuada, una vez que estés lista para una relación real.
Tienen toda esta fantasía planeada donde yo simplemente desaparezco un día y Celia mágicamente termina con algún abogado o médico que fue a las escuelas correctas y pertenece al club de campo correcto. Y Celia, ella simplemente se sienta allí y deja que suceda. Nunca me defiende. Nunca les dice que se detengan. A veces la veo asentir como si ya estuviera planeando mentalmente su estrategia de salida. Como si yo fuera solo este capítulo inconveniente que tiene que superar antes de que comience su vida real. He intentado hablar con ella al respecto, intentado explicarle cómo se siente ser tratado como si no importara, como si solo estuviera matando el tiempo hasta que aparezca alguien mejor. Pero ella siempre lo ignora. No lo dicen en serio, Marcus, eres demasiado sensible. Así es mi familia. Así que aprendí a mantener la boca cerrada, a sonreír y a sentir durante las reuniones familiares, a reírme cuando sus amigos hacen bromas sobre que somos una pareja tan improbable, a fingir que no me molesta cuando me presenta como solo mi esposo Marcus, como si fuera un pensamiento de último momento que recogió en el supermercado. Pero aquí está la cosa sobre ser invisible. La gente olvida que estás escuchando. Olvidan que estás prestando atención. Se sienten cómodos diciendo cosas que probablemente no deberían, haciendo cosas que creen que nadie notará. Y después de 5 años de ser tratado como un mueble, he escuchado y visto mucho. ¿Quieres saber lo que realmente me molesta? Ya ni siquiera es la falta de respeto. Me he acostumbrado a eso. Es la suposición de que soy demasiado débil, demasiado tonto o demasiado patético para hacer algo al respecto. Como si fuera a sentarme aquí para siempre tomando las migajas de afecto que me lanzan, agradecido por el privilegio de ser tolerado. Creen que me conocen. Creen que me tienen completamente descifrado. Pero hay mucho que no saben sobre el silencioso y unremarkable Marcus Grant. Y muy pronto, van a descubrir cuán equivocados han estado. El 30 cumpleaños de Celia se acerca, y sus padres le están organizando una gran fiesta. Todas las personas importantes estarán allí. Sus colegas, sus amigos, el círculo social de su familia, todos los que importan, todos excepto yo. Aparentemente, solo se espera que me presente, sonría bonito y trate de no avergonzar a nadie. Pero tengo otros planes para esa noche, planes que nunca verían venir en 1.000.000 de años. Porque a veces los silenciosos son de los que más deberías preocuparte. 3 semanas antes del 30 cumpleaños de Celia, Warren me acorraló en nuestra cocina durante una de sus sesiones de planificación familiar. Estaba haciendo café porque, al parecer, eso es lo que hago ahora. Servir bebidas mientras ellos deciden cómo gastar un dinero que nunca veré. Cuando soltó la noticia, estamos pensando en la terraza del cielo en el Mandarín Oriental, dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Lorraine ya ha hablado con el coordinador de eventos. Será perfecto para lo que tenemos en mente. La terraza del cielo. Había buscado ese lugar una vez por curiosidad. $3.000 solo para reservar el espacio. Y eso es antes de pensar en la comida, las bebidas o la decoración. Mientras tanto, yo estoy recortando cupones y comprando cereal genérico. Pero bueno, nada es demasiado bueno para el cumpleaños histórico de la princesa Celia. Suena caro, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Warren finalmente me miró y prácticamente pude ver los signos de dólar calculándose detrás de sus ojos. No te preocupes por eso, hijo, dijo, y Dios, odio cuando me llama así. Esto es una inversión en el futuro de Celia. Ella merece estar rodeada del tipo de gente adecuada en su día especial. El tipo de gente adecuada. Traducción, no yo. Durante las siguientes 2 semanas, los vi planificar esto como si estuvieran organizando una campaña política. Lorraine tenía hojas de cálculo reales con listas de invitados categorizadas por importancia. Estaban los de la lista A, concejales de la ciudad, empresarios exitosos, viejos amigos de la familia con conexiones. Luego, la lista B, amigos de la Universidad de Celia que se habían hecho un nombre, compañeros de trabajo de su firma de marketing, parientes lejanos con dinero. Yo ni siquiera estaba en la lista C. Solo era Marcus, esposo, con un signo de interrogación al lado, como si no estuvieran seguros de que realmente me presentaría en la fiesta de cumpleaños de mi propia esposa. La lista de invitados seguía creciendo. 200 personas,
luego 250, luego 300. Reconocía quizás 30 nombres, y la mitad de ellos eran personas que nunca se habían molestado en aprender el mío. Pero Celia estaba en su elemento, llamando a todos personalmente, publicando fotos de adelanto en Instagram, actuando como si este fuera a ser el evento social del siglo. «Sabes que sería perfecto», dijo Lorraine durante una de sus sesiones de planificación. «Si Marcus usara azul marino en lugar de negro. No queremos que nadie lo confunda con el personal de servicio». Estaba sentado justo allí, en mi propia sala de estar, y ella estaba hablando de mí como si ni siquiera estuviera presente. Celia simplemente asintió, ya desplazándose por su teléfono para encontrar el traje azul marino perfecto para que su esposo lo usara y no avergonzara a su familia. «Azul marino será», dije, forzando una sonrisa. No querría causar ninguna confusión. El viaje de compras de trajes fue su propio tipo especial de infierno. Celia me arrastró a 3 tiendas diferentes en Manhattan, cada una más cara que la anterior. Seguía rechazando trajes perfectamente buenos porque no eran del todo correctos o no enviaban el mensaje correcto. Finalmente, en la 4ª tienda, encontró algo que cumplía con sus estándares. «Esto es perfecto», dijo, sosteniendo una chaqueta azul marino que probablemente costaba más que el pago mensual de mi auto. «Muy apropiado». Apropiado. Ahí está esa palabra de nuevo. No guapo, no elegante, no impresionante. Apropiado. Como si fuera un mueble que necesita combinar con las cortinas. Mientras ella estaba ocupada planeando la fiesta del siglo, yo tenía mis propios preparativos que hacer. Verás, Celia ya me había dicho exactamente qué regalo quería. Un bolso de Hermès sobre el que había estado insinuando sutilmente durante meses. Sutil como un tren de carga, pero bueno. Me había enviado enlaces, fotos, incluso el número exacto del modelo. El bolso Birkin en un color taupe, lo que sea que signifique eso. $42.000 por un bolso. Gasté 3 cheques de pago en ese bolso. Tuve que recurrir a mi fondo de emergencia, el dinero que había estado ahorrando en secreto para... Bueno, para emergencias. La vendedora de la tienda Hermès me miró como si estuviera tratando de pagar con dinero de Monopoly cuando le entregué mi tarjeta de crédito, pero pasó, y salí de allí con una pequeña caja naranja que costaba más que la mayoría de los autos de la gente. «Le va a encantar», dijo la vendedora con esa sonrisa practicada que reservan para los clientes que acaban de tomar decisiones financieras cuestionables. Sí, probablemente le encantaría durante unos 5 minutos hasta que pasara a lo siguiente que necesitaba. Pero tenía mis razones para comprarlo, razones que iban mucho más allá de hacer feliz a mi esposa en su cumpleaños. La semana antes de la fiesta, se enviaron las invitaciones. Cartulina elegante con letras doradas, todo el asunto. Warren y Lorraine Montgomery solicitan el placer de su compañía. Mi nombre no estaba en ninguna parte de esas invitaciones. Ni siquiera una mención de que en realidad era una celebración conjunta de ambas familias. Solo los Montgomery organizando una fiesta para su hija con su esposo como un +1 sin nombre. Pero yo no vine a esta fiesta con las manos vacías. Y no solo me refiero al bolso sobrevalorado que está en mi armario. Había estado haciendo mis propios preparativos, preparando mis propias pequeñas sorpresas para la gran noche. Porque si querían que este cumpleaños fuera memorable, bueno, iba a asegurarme de que obtuvieran exactamente lo que pedían. La noche antes de la fiesta, lo intenté una última vez. «Celia», dije, «¿estás segura de todo esto? Quiero decir, ¿realmente necesitamos una producción tan grande?» Me miró como si acabara de sugerir cancelar la Navidad. «Marcus, esto es importante para mí, para mi familia. Necesito que entiendas eso». «Entiendo», dije. Y lo entendía. Entendía perfectamente. Mañana por la noche, 300 de las personas adecuadas se reunirían en esa terraza en la azotea para celebrar el cumpleaños de mi esposa. Comerían comida cara, beberían licores de primera calidad y brindarían por el brillante futuro de Celia con alguien que no soy yo. Pero no tenían idea del tipo de espectáculo que realmente iban a ver. La noche de la fiesta, me paré frente al espejo de nuestro dormitorio ajustando esa maldita corbata azul marino por 10ª vez. El traje me quedaba perfecto. Celia se había asegurado de eso,
pero me sentía como si estuviera usando un disfraz, lo cual supongo que era exactamente el punto. Esta noche, estaba interpretando el papel del esposo aceptable, vestido apropiadamente para que nadie me confundiera con el servicio. ¿Estás listo?, llamó Celia desde el baño, donde se había estado preparando durante las últimas 2 horas. Cuando finalmente salió, tuve que admitir que se veía deslumbrante. El vestido dorado captaba la luz perfectamente. Su cabello estaba recogido en algún peinado elegante que probablemente costó más que el alquiler de la mayoría de la gente, y su maquillaje era impecable. Parecía pertenecer a la portada de una revista. «Te ves hermosa», dije, y lo decía en serio. Independientemente de lo que estuviera mal entre nosotros, ella seguía siendo hermosa. Apenas me miró. «Gracias. ¿Te ves bien?» ¿Bien? No guapo, no atractivo, ni siquiera decente. ¿Bien? Como si hubiera logrado con éxito no avergonzarla, lo cual aparentemente era el mayor cumplido que podía esperar. El viaje a Manhattan fue tranquilo. Celia pasó todo el tiempo revisando su teléfono, respondiendo mensajes de personas que ya estaban en la fiesta. Miré por la ventana las luces de la ciudad, ese nudo familiar en mi estómago se apretaba más con cada milla. La terraza del cielo era todo lo que Warren había prometido y más. Ventanas de piso a techo rodeaban el espacio, ofreciendo una vista panorámica del horizonte de Manhattan. La decoración gritaba dinero. Orquídeas blancas por todas partes, candelabros de cristal, mesas puestas con porcelana que probablemente costaba más por plato de lo que yo ganaba en un día. ¿Y la gente? Jesús, la gente. Reconocí rostros de las páginas de Sociedad, políticos locales, líderes empresariales. Esto no era solo una fiesta de cumpleaños. Era un evento de networking disfrazado de celebración. Marcus, la voz de Warren retumbó por la habitación cuando entramos. Ya llevaba 3 tragos, su rostro enrojecido por el alcohol y la alegría de presumir. Ahí está mi yerno. Ven a conocer a algunas personas. Durante la siguiente hora, interpreté mi papel a la perfección. Sonreí y asentí durante las presentaciones que olvidaría por la mañana. Hice conversación trivial sobre el clima y la vista. Me reí de chistes que no eran graciosos. Y todo el tiempo pude sentir las miradas curiosas, escuchar las conversaciones susurradas detrás de mí. Ese es el esposo de Celia. ¿Qué hace de nuevo? Algo con papeles, creo. Pobre chica. Podría hacerlo mucho mejor. A las 9, el champán fluía libremente y la multitud estaba adecuadamente animada. Fue entonces cuando Warren tintineó su copa y pidió atención. «Damas y caballeros», anunció, su voz resonando fácilmente por la terraza. «Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar el 30 cumpleaños de nuestra hermosa hija. Celia, cariño, sube aquí». Celia prácticamente brillaba mientras se abría paso hacia el frente de la sala. La multitud aplaudió y alguien silbó con aprecio. Estaba en su elemento, rodeada de toda la gente adecuada, siendo celebrada exactamente como siempre había soñado. «Gracias a todos por estar aquí», dijo en el micrófono que Warren le entregó. «Esto es sinceramente más de lo que podría haber esperado. Tenerlos a todos aquí, a todas las personas que más me importan». Noté que no miró en mi dirección cuando dijo eso. Pero antes de ponernos demasiado sentimentales, continuó con una risa, pensé que podríamos divertirnos un poco. He preparado una presentación de diapositivas de algunos recuerdos a lo largo de los años. Mamá, ¿podrías apagar las luces? La habitación se oscureció y una pantalla de proyector bajó del techo. Me encontré empujado hacia el fondo de la multitud mientras todos se acercaban para mirar, lo cual estaba bien para mí. Había visto suficientes fotos de la infancia de Celia para toda una vida. La presentación de diapositivas comenzó de manera inocente. Fotos de bebé que obtuvieron los AGUPS apropiados de la multitud. Fotos de la escuela primaria donde se veía adorable con coletas y dientes faltantes. La torpeza de la escuela secundaria con la que todos podían identificarse. Fotos glamorosas de la secundaria donde ya se podía ver a la mujer en la que se convertiría. Luego vino la universidad, fiestas de hermandad, viajes de vacaciones de primavera, el día de la graduación con Warren y Lorraine radiantes de orgullo.
Estudiar en el extranjero en Italia, donde se veía bronceada y despreocupada posando frente a ruinas antiguas y cafés pintorescos. Su primer trabajo en la firma de marketing, una foto de cabeza profesional que gritaba éxito y ambición. La multitud se lo estaba comiendo, recordando recuerdos y bromas internas. Celia brillaba, absorbiendo cada momento de atención. Esta era su noche, su celebración, su oportunidad de mostrarle a todos exactamente quién era y qué había logrado. Y ahora, dijo, su voz adquiriendo un tono juguetón que me heló la sangre, hablemos de mi situación actual. Fue entonces cuando mi foto apareció en la pantalla. Una terrible foto espontánea que debió haber tomado cuando yo no estaba mirando, donde me veía cansado y derrotado, y debajo de ella, en letras gigantes y en bloque que todos en la sala podían leer claramente, fracaso impotente, desertor de la secundaria, de bajos ingresos, ahora soltero. La risa comenzó de inmediato. No risas educadas o risitas nerviosas, sino risas reales y genuinas. La gente señalaba la pantalla, a mí, doblándose de la risa como si fuera lo más divertido que hubieran visto en su vida. Escuché a alguien en la parte de atrás gritar, «Oh, Dios mío», y estallar en nuevas carcajadas. Me quedé allí, congelado en el lugar, viendo a 300 personas reírse de las mentiras más íntimas y devastadoras sobre mi vida proyectadas en una pantalla gigante para que todos las vieran. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima de la risa. Pero no era vergüenza lo que sentía. Era claridad. Era esto. Este era el momento que había estado esperando sin siquiera saberlo. 5 años de pequeñas humillaciones habían conducido a este instante perfecto y cristalizador donde todo se volvió absolutamente claro. Celia todavía estaba en el micrófono, sonriendo a su audiencia como un comediante que acaba de dar el chiste perfecto. No se rían demasiado, dijo. Podría llorar. Más risas. Alguien cerca de mí se secaba las lágrimas de los ojos. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono. Mis manos estaban firmes mientras abría la aplicación. Me había preparado exactamente para este momento. Comenzar, dije en voz baja. Demasiado bajo para que alguien lo escuchara por encima de la risa continua. Pero estaban a punto de escuchar mucho más de mí. La risa no se detenía. Si acaso, se hacía más fuerte, más viciosa. Vi rostros con los que había estrechado la mano una hora antes contorsionarse de diversión a mis expensas. Estas personas, abogados, políticos, empresarios, los supuestos pilares de la sociedad, actuaban como adolescentes que acababan de ver a alguien resbalar y caer en el pasillo. Margaret Chan, una concejala que había conocido durante la hora del cóctel, literalmente se golpeaba la rodilla mientras señalaba la pantalla. «Oh, cariño», le gritó a su esposo. «Mira a esta pobre cosa». Su esposo, algún magnate inmobiliario cuyo nombre no podía recordar, se secaba las lágrimas de los ojos. «Jesucristo, Celia», se rió David Morrison, uno de los compañeros de golf de Warren. «¿Dónde encontraste a este tipo?» «En un refugio para personas sin hogar». Eso provocó otra ronda de aullidos de la multitud. Incluso personas que nunca había visto en mi vida se unían, alimentándose de la energía como tiburones que huelen sangre en el agua. Los teléfonos de las redes sociales estaban saliendo ahora. Podía ver los destellos de las cámaras, gente grabando vídeos de la pantalla, de mí parado allí aguantándolo todo. Celia se lo estaba comiendo. Se paró en ese micrófono como si estuviera presentando un especial de HBO. Lo sé, dijo, gesticulando hacia mí con una simpatía teatral. También me sentí mal por él al principio, pero luego me di cuenta de que alguien tiene que cuidar de los callejeros, ¿verdad? Más risas. Alguien en la primera fila, creo que era una de sus hermanas de hermandad, gritó, «Chica, eres una santa». La mejor parte, continuó Celia, animándose de verdad ahora, es que él realmente piensa que esto es un matrimonio real. Como si se pusiera ese trajecito todas las mañanas y fuera a su trabajito y volviera a casa pensando que es un esposo de verdad. Miré alrededor de la habitación, observando cada rostro, el deleite cruel en sus expresiones, la forma en que me miraban como si fuera una especie de animal exótico en un zoológico. Se suponía que estas eran personas educadas, personas cultas, del tipo que donaba a la caridad, iba a galas de ópera y se enorgullecía de su sofisticación, pero ponlos en una manada, dales un objetivo,
y se convertían en algo completamente diferente. Warren estaba parado cerca de la barra, con un whisky en la mano, riéndose entre dientes con sus amigos. Pobre diablo, le oí decir al hombre a su lado. Probablemente ni siquiera se da cuenta de qué es el servicio. Lorraine no se había movido de su mesa, pero sonreía con esa sonrisa fría suya, sorbiendo su vino como si estuviera viendo su película favorita. De vez en cuando, se inclinaba para susurrarle algo a la mujer a su lado, y ambas me miraban y se reían. Marcus, cariño, gritó Celia desde el micrófono, como si se dirigiera a un niño que había entrado en la habitación por error. Sube aquí. No seas tímido. La multitud se volvió para mirarme con expectación, cientos de ojos esperando ver qué haría el patético esposo a continuación. ¿Lloraría? ¿Correría? ¿O simplemente me quedaría allí y lo aguantaría como el debilucho que todos pensaban que era? Algunas personas comenzaron a aplaudir, pero no era un aplauso alentador. Era el tipo de aplauso lento y sarcástico que le darías a alguien que acaba de fallar espectacularmente en algo simple. Discurso. Discurso, gritó alguien y otros se unieron al canto. Podía sentir el peso de cada mirada en la habitación. Todas estas personas exitosas y poderosas que habían venido aquí esta noche esperando entretenimiento. Y vaya que lo estaban obteniendo. El esposo perdedor humillado públicamente por su hermosa esposa. Demasiado patético para defenderse. Demasiado roto para hacer algo más que quedarse allí y aguantarlo. Mi teléfono se sentía cálido en mi mano. 3 toques en la pantalla, eso es todo lo que tomaría. 3 toques para cambiarlo todo. Pero primero, quería mirarlos de verdad. Quería memorizar este momento, estos rostros, este sentimiento, porque una vez que presionara ese botón, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Estaba Jennifer Walls, la bloguera de estilo de vida que había pasado 20 minutos contándome sobre su marca auténtica y lo importante que era vivir tu verdad. Estaba grabando todo en su teléfono, probablemente ya componiendo el pie de foto para su historia de Instagram. Estaba Robert Kahn, el asesor de inversiones que me había dado su tarjeta antes y me había dicho que lo llamara si alguna vez quieres tomarte en serio tu futuro. Se doblaba de la risa, su costoso peluquín ligeramente torcido. Estaba la doctora Patricia Vance, la terapeuta que había escrito 3 libros sobre bienestar emocional y relaciones saludables. Estaba aplaudiendo junto con todos los demás, como si destruir públicamente la dignidad de alguien fuera solo un buen entretenimiento. Estas eran las personas de Celia, su tribu, su familia elegida. ¿Y esta? Esta crueldad disfrazada de humor, esta mentalidad de manada, esta completa falta de decencia humana básica. Esto era lo que ella era realmente cuando pensaba que nadie estaba mirando, excepto que alguien estaba mirando. Muchas personas, en realidad. Volví a mirar a Celia, todavía disfrutando del brillo del foco, todavía actuando para su audiencia como la estrella de su propio espectáculo. Me miró a los ojos y me guiñó un ojo. Realmente guiñó un ojo, como si estuviéramos compartiendo una broma privada en lugar de que ella estuviera destruyendo sistemáticamente lo que quedaba de mi reputación frente a 300 extraños. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. No solo me casé con la persona equivocada. Me casé con alguien que genuinamente disfrutaba causando dolor. Alguien que se excitaba al tener poder sobre los demás. Alguien que veía la bondad como debilidad y la crueldad como entretenimiento. Y fue entonces cuando sonreí. No la sonrisa falsa y educada que había estado usando durante 5 años, sino una real. Porque estas personas no tenían idea de lo que acababan de hacer. Pensaban que estaban viendo un cordero siendo llevado al matadero. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Levanté mi teléfono, abrí la aplicación y dije la palabra que lo cambiaría todo: comenzar. Lo primero que sucedió fue que la pantalla se puso negra, solo por un segundo, como si alguien hubiera desenchufado algo. La risa disminuyó un poco mientras la gente miraba a su alrededor, preguntándose si había una falla técnica. Celia golpeó el micrófono un par de veces, con esa expresión de molestia en su rostro que conocía tan bien. La que ponía cuando las cosas no salían exactamente según su plan. Alguien está trabajando en esto, gritó,
protegiéndose los ojos de los focos mientras miraba hacia el fondo de la sala, donde se suponía que estaba el técnico de audiovisuales. Luego, la pantalla volvió a encenderse. Pero en lugar de la humillante presentación de diapositivas de Celia, había nuevas palabras desplazándose en negrita blanca: transmisión en vivo, la verdad detrás de la sonrisa. Y debajo de eso, un número que hizo que mi corazón se acelerara de satisfacción: 1.423.120 espectadores y contando. Los jadeos comenzaron a extenderse por la multitud como una ola. La gente sacaba sus teléfonos frenéticamente, tratando de averiguar qué estaba pasando. Pude escuchar murmullos confusos, alguien diciendo: ¿qué demonios es esto?, y otra voz preguntando: ¿es esto una especie de broma? Pero no era una broma. Eran 5 años de planificación finalmente uniéndose. La sección de comentarios apareció en la parte inferior de la pantalla. Mensajes de mi audiencia de la transmisión en vivo de YouTube desplazándose más rápido de lo que nadie podía leerlos. Pero capté algunos. ¡Santo cielo! ¿Esto está sucediendo de verdad? Vamos, Marcus, estamos contigo, hermano. Esta gente está a punto de ser destruida. 1 millón de espectadores en el primer minuto. Esto es una locura. El rostro de Celia había pasado de confundido a presa del pánico. Entrecerraba los ojos hacia la pantalla, tratando de procesar lo que estaba viendo. La multitud se estaba poniendo inquieta ahora. Esa mentalidad de manada pasaba de la diversión cruel a la incertidumbre nerviosa. Fue entonces cuando mi rostro apareció en la pantalla gigante detrás de ella. No la foto cansada y derrotada que había usado para humillarme, sino una foto de cabeza profesional de mi trabajo real. Afeitado, confiado, usando un traje que realmente me quedaba bien. Y sobre mi imagen, el título que nadie en esta sala conocía: Marcus Grant, Real Talk Healing, coach licenciado en recuperación de traumas, fundador de la Fundación Silent No More. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler en ese enorme espacio. 300 personas mirando la pantalla como si no pudieran procesar lo que estaban viendo. ¿Qué es esto?, susurró Celia al micrófono, su voz apenas audible. Se dio la vuelta para mirar la pantalla, luego de nuevo a mí, luego de nuevo a la pantalla. Marcus, ¿qué? Déjenme explicar, dije, y mi voz resonó perfectamente por la habitación sin ningún micrófono. 5 años de experiencia hablando en público hacen eso por ti. Verán, todos aquí esta noche creen que saben quién es Marcus Grant. El esposo silencioso, el pelele, el tipo que simplemente aguanta lo que sea que le echen y dice: gracias, punto. Comencé a caminar hacia el frente de la sala, y la multitud se apartó frente a mí como si llevara algo contagioso. La gente retrocedía, olvidando sus bebidas, todos los ojos fijos en mí como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. Pero esto es lo que no saben, continué, mi voz firme y tranquila. Marcus Grant no es solo un oficinista que tuvo la suerte de casarse por encima de su posición. Marcus Grant es el rostro detrás de Real Talk Healing, un canal de YouTube con 2,3 millones de suscriptores. La gente que ha estado viendo mi contenido durante 3 años me conoce como el tipo que ayuda a hombres y mujeres a reconocer el abuso emocional y a encontrar la salida de relaciones tóxicas. Los comentarios en la pantalla se estaban volviendo locos ahora. Sí, Marcus, díselos. Hemos estado esperando este momento. Tu historia me ayudó a dejar a mi ex abusivo. Esta es la mejor venganza de la historia. La boca de Celia estaba abierta. Parecía como si alguien le acabara de decir que la gravedad había sido cancelada. ¿Eso? Eso no es posible, tartamudeó. Trabajas en una firma de contabilidad. Ganas 35.000 al año. No eres nadie. Terminé por ella. Sí, eso es lo que pensabas. Eso es lo que necesitaba que pensaras. Verás, cuando estás documentando abusos con fines legales, ayuda si el abusador se siente completamente seguro. Si creen que no hay forma de que su víctima pueda lastimarlos. Warren se abría paso entre la multitud ahora, su rostro rojo por algo más que el alcohol. Esto es ridículo, gritó. Seguridad, saquen a este hombre de aquí. Pero los guardias de seguridad, los 3, estaban parados perfectamente quietos, pareciendo más interesados en lo que estaba sucediendo que en detenerlo.
Eso es porque había tenido una conversación con su supervisor a principios de esta semana. Es increíble lo que una propina decente y una simple solicitud pueden lograr. Lo hermoso de dirigir un canal centrado en el abuso emocional, dije, dirigiéndome a la multitud como si estuviera dando una charla TED, es que desarrollas un muy buen ojo para reconocer los patrones, el gaslighting, la humillación pública, la destrucción sistemática de la autoestima de alguien. Más comentarios inundaban la pantalla. Esto es terapéutico de ver. Celia está a punto de ser expuesta. Marcus ha estado jugando ajedrez en 4 de todo este tiempo. Miré directamente a Celia, que todavía estaba parada, congelada, en el micrófono. Pensabas que te casaste con un perdedor, dije. Alguien tan patético y roto que podías tratarlo como quisieras sin consecuencias. Pero con quien realmente te casaste fue con alguien que pasó 5 años documentando cuidadosamente cada cosa cruel que tú y tu familia dijeron e hicieron. La multitud estaba en silencio sepulcral ahora. Incluso el personal de servicio había dejado de moverse, parados perfectamente quietos con sus bandejas mientras veían cómo se desarrollaba esto. Así que, permítanme presentarme correctamente, dije, abriendo los brazos para dirigirme a toda la sala. Mi nombre es Marcus Grant. Tengo una maestría en psicología de la Universidad de Columbia. Soy un especialista licenciado en recuperación de traumas. He escrito 2 libros más vendidos sobre cómo reconocer y escapar del abuso emocional. Mi fundación sin fines de lucro ha ayudado a más de 10.000 personas a dejar relaciones tóxicas, y mis ingresos anuales por conferencias, ventas de libros y coaching en línea. Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Casi $500,000. La pantalla detrás de mí estalló con emojis de celebración y símbolos de fuego mientras mi audiencia se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, mirando 300 rostros conmocionados que me devolvían la mirada, sentí algo que no había experimentado en 5 años, poder. El poder que sentí en ese momento fue embriagador. Pero no había terminado. Ni mucho menos. Verán, cuando pasas 5 años siendo tratado como si fueras invisible, captas muchas conversaciones que la gente piensa que no puedes oír. Y cuando eres un especialista en recuperación de traumas que entiende la importancia de la documentación, te aseguras de que esas conversaciones se conserven. Ahora, dije, sacando mi teléfono de nuevo. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Tal vez todo esto es solo hablar. Tal vez estoy inventando esto para salvar las apariencias después de haber sido humillado. Así que, déjenme compartir algunas pruebas con ustedes. Toqué mi pantalla y la interfaz del reproductor de audio apareció en la gran pantalla detrás de mí. La marca de tiempo mostraba una fecha de hace 8 meses. Los datos de ubicación mostraban nuestro apartamento en Brooklyn. Esta primera grabación, anuncia la sala, fue capturada durante una de las llamadas telefónicas regulares de Celia con su madre. Yo estaba en la cocina preparando la cena como de costumbre y ellas estaban en la sala de estar teniendo lo que pensaban que era una conversación privada. Presioné reproducir. La voz de Celia llenó la terraza, cristalina, a través del sistema de sonido premium por el que Warren había pagado extra. La ironía no se me escapó. No sé cuánto más puedo seguir con esto, mamá. Es tan patético. Como si realmente pensara que esto es un matrimonio real. La risa de Lorraine era inconfundible, ese sonido frío y quebradizo que había oído 1000 veces. Oh, cariño, estás haciendo lo correcto. Piénsalo como un servicio comunitario. Alguien tiene que cuidar de los callejeros. Pero en serio, continuó Celia, él es solo un peldaño hasta que encuentre a alguien mejor, alguien que realmente importe. Quiero decir, ¿te imaginas presentárselo a alguien importante? Hola, les presento a Marcus. Él archiva papeles para ganarse la vida. La multitud estaba en silencio sepulcral ahora. Todos esos rostros que se habían estado riendo hace 5 minutos estaban congelados, mirando a Celia como si nunca la hubieran visto antes. Algunas personas se estaban apartando de ella, como si asociarse con esta conversación pudiera contaminarlos de alguna manera. Lo peor, continuó la voz de Celia desde los altavoces, es que en realidad está agradecido. Como si me diera las gracias por dejar que me lleve a cenar. Me da las gracias por dejar que le compre cosas. Es sinceramente asqueroso lo desesperado que está.
Bueno, respondió la voz de Lorraine, solo asegúrate de no quedarte embarazada de él. Estarías atrapada con esa línea de sangre para siempre. ¿Te imaginas? Ambas mujeres se rieron en la grabación, y el sonido resonó en la silenciosa terraza como un disparo. Miré directamente a Celia, que se había puesto completamente blanca. Sus manos temblaban mientras se agarraba al soporte del micrófono. ¿Recuerdas esa conversación?, le pregunté. Estabas planeando nuestra cena de aniversario en ese momento. Pasé 2 semanas ahorrando para llevarte a ese restaurante de carnes que querías probar. Me agradeciste después, me dijiste qué maravilloso esposo era. Los comentarios en la pantalla eran brutales. Celia es una basura. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Esta mujer es una sociópata. Marcus se merece mucho más. Pero no había terminado. Cargué el segundo archivo de audio. Dije, es de una conversación entre Warren y sus compañeros de golf hace 3 meses. Estaban en nuestra sala de estar tomando unas copas mientras yo supuestamente hacía recados para ellos. La voz de Warren retumbó a través de los altavoces, arrastrando las palabras por el caro whisky. El chico es útil, se lo reconozco. Recoge la tintorería. Se encarga de todos los deberes aburridos de esposo. Nunca se queja de nada. Demonios, incluso paga la mitad de los gastos del hogar con su pequeño salario. Risas masculinas de fondo. Pero Jesucristo, continuó Warren. Verlo tratar de encajar con hombres de verdad es como ver a un chihuahua tratar de correr con lobos. Celia sabe que está rebajándose. Todos sabemos que está rebajándose, pero bueno, es mejor tener un marcador de posición que estar sola, ¿verdad? Otra voz, la reconocí como la de Robert Kahn, el asesor de inversiones, intervino. ¿Cuánto tiempo crees que lo mantendrá? Hasta que aparezca algo mejor, respondió Warren. Podría ser el próximo mes, podría ser el próximo año, depende de a quien conozca. Pero recuerda mis palabras. En el momento en que encuentre a un hombre de verdad con dinero de verdad y perspectivas de verdad, el pequeño Marcus recibirá sus papeles de despido. Más risas. Y luego la voz de Warren de nuevo. Dejemos que el chico siga pensando que importa. Es útil. Él hace todo el trabajo mientras ella se concentra en encontrar a su reemplazo. Observé el rostro de Warren mientras sus propias palabras se reproducían para él. La expresión confiada y jovial se había desvanecido, reemplazada por algo entre el pánico y la rabia. Miraba a su alrededor como un animal atrapado, probablemente tratando de encontrar la manera de darle la vuelta a esto, de controlar la narrativa. Pero no había forma de controlar esto. Ya no. Útil, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. Eso es lo que yo era para ustedes. No un yerno, no un miembro de la familia, ni siquiera un ser humano, en realidad. Solo algo útil, una herramienta que podían usar y desechar cuando encontraran algo mejor. El tercer archivo de audio ya estaba cargado. Este iba a doler. Y este último, dije, mi voz endureciéndose, es la llamada telefónica que me convenció de que era hora de dejar de ser útil. La voz de Celia llenó el espacio de nuevo. Pero esta vez, estaba hablando con otra persona. Alguien cuya voz sería muy familiar para Warren y Lorraine. Marco, cariño, te extraño tanto. El jadeo que recorrió la multitud fue audible. Marco Restrepo, el hijo del socio comercial de Warren. El chico de oro que había estado rodeando a Celia como un tiburón durante el último año. Lo sé, respondió la voz de Marco. Pero dijiste que estabas manejando la situación de Marcus. Lo estoy haciendo. Dios, no puedo esperar a terminar con esta farsa. La fiesta de cumpleaños va a ser perfecta. Voy a humillarlo tanto frente a todos que dejarlo parecerá misericordia. La gente realmente sentirá pena por mí por haber tenido que aguantar a un perdedor así durante tanto tiempo. Y luego finalmente podremos estar juntos. En el momento en que se firmen los papeles del divorcio, ya hablé con el abogado de papá. Podemos dejar a Marcus sin nada y fuera en un mes. Probablemente me agradecerá por sacarlo de su miseria. Ambos se rieron y el sonido fue como uñas en una pizarra. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Miré alrededor de la habitación, observando cada rostro conmocionado, cada expresión de disgusto e incredulidad. Estas personas habían venido aquí esta noche esperando verme ser destruido. En cambio, estaban viendo la destrucción de todo lo que pensaban que sabían sobre la mujer que habían estado celebrando. Las grabaciones de audio habían hecho su trabajo. Podía verlo en sus rostros, la lenta comprensión de que habían sido engañados, de que la persona de la que se habían estado riendo era en realidad la que tenía todas las cartas. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. Verán, lo bueno de ser subestimado, dije, acercándome a la multitud, es que te da una libertad increíble para trabajar. Mientras todos ustedes pensaban que yo era solo un patético oficinista, en realidad estaba construyendo algo que nunca vieron venir. Señalé la pantalla detrás de mí, donde mis credenciales profesionales todavía se mostraban. Déjenme decirles lo que Marcus Grant ha estado haciendo realmente durante los últimos 5 años mientras todos asumían que estaba archivando papeles y sintiéndose agradecido por las migajas. La sección de comentarios estaba explotando con mensajes de apoyo. Pero también pude ver que el número de espectadores había subido a más de 1,8 millones de personas. Esto no solo se estaba volviendo viral. Se estaba convirtiendo en un momento cultural. Primero, dije, señalando la pantalla, hablemos de educación. Oyeron a Warren antes hablar de su yerno, el desertor de la secundaria. Una historia interesante. Verán, si abandoné la secundaria cuando tenía 16 años para cuidar de mi madre moribunda. Trabajé en 3 empleos para pagar su tratamiento médico hasta que falleció cuando yo tenía 18. La multitud estaba completamente en silencio ahora, pendiente de cada palabra. Pero esto es lo que las habilidades de detective de Warren pasaron por alto. Obtuve mi GED, luego mi licenciatura en psicología del Brooklyn College, graduándome summa cum laude. Luego mi maestría de Columbia, ya saben, esa pequeña universidad de la Ivy League en Manhattan. Me gradué con un promedio de 3,9 mientras trabajaba a tiempo completo para pagarlo. Pude ver el rostro de Celia en mi visión periférica. Parecía como si alguien le acabara de decir que las leyes de la física habían sido suspendidas. Pero esperen, hay más, continué, mi voz goteando el sarcasmo que había reprimido durante 5 años. Mientras interpretaba el papel del esposo agradecido, también estaba completando mi certificación como. La pantalla detrás de mí cambió para mostrar mis credenciales reales, diplomas, certificados, licencias profesionales, todos con el nombre de Marcus Daniel Grant. Todos legítimos, todos impresionantes como el infierno. Y ese pequeño trabajo de oficina, ese donde supuestamente empujo papeles por 35.000 al año. Me reí y el sonido resonó en la silenciosa terraza. Ese es mi trabajo diurno, mi tapadera, mi forma de mantener un perfil bajo mientras construía algo real. Hice clic en la siguiente diapositiva, que mostraba capturas de pantalla de las analíticas de mi canal de YouTube. Los números eran asombrosos. Millones de vistas, cientos de miles de suscriptores, comentarios de personas de todo el mundo agradeciéndome por ayudarlos a escapar de relaciones abusivas. Real Talk Healing no es solo un canal de YouTube, expliqué. Es un movimiento. Más de 2 millones de suscriptores que sintonizan cada semana para oírme hablar sobre cómo reconocer el abuso emocional, construir la autoestima y encontrar la fuerza para dejar relaciones tóxicas. Lo curioso es que he estado usando mi propio matrimonio como estudio de caso durante los últimos 3 años. Todos ustedes han sido mis sujetos de investigación. Alguien en la multitud, creo que fue Margaret Chan, la concejala, realmente jadeó en voz alta. ¿Quieres decir? ¿Todo este tiempo? Todo este tiempo he estado documentando cada comentario cruel, cada mirada despectiva, cada momento de manipulación psicológica. No solo con fines legales, aunque eso era parte de ello, sino para contenido. ¿Tienen idea de lo valiosa que es la documentación en tiempo real del abuso emocional para investigadores y terapeutas? Los comentarios en pantalla eran increíbles. Marcus acaba de romper Internet. Este hombre es un genio. Celia se ha jugado a sí misma tan duro. He estado viendo su canal durante años. Esto es increíble. Mi libro, continué, Heridas Invisibles, reconociendo el abuso emocional a plena vista, llegó a la lista de los más vendidos del New York Times hace 18 meses. Ha sido traducido a 12 idiomas.
La secuela, Rompiendo el silencio, una guía del sobreviviente para reclamar tu voz, salió hace 6 meses y debutó en el número 3. Miré directamente a Warren, cuyo rostro había pasado de rojo a un color pálido y enfermizo. Solo ese anticipo fue más que el salario anual completo de tu hija, Warren. Pero por favor, dime más sobre cómo no importo. La pantalla cambió de nuevo, mostrando la página de inicio de la Fundación Silent No More, fotos de grupos de apoyo, testimonios de sobrevivientes, estadísticas sobre las personas que habíamos ayudado. La organización sin fines de lucro que funde tiene sedes en 37 estados ahora, dije. Hemos ayudado a más de 10.000 personas a dejar relaciones abusivas. Brindamos ayuda legal, servicios de consejería, asistencia de vivienda temporal y ayuda para la colocación laboral. Todo financiado por honorarios de conferencias que van desde $25.000 a $50.000 por evento. Pude ver a la gente en la multitud sacando sus teléfonos, buscando frenéticamente mi nombre en Google, probablemente tratando de verificar lo que estaba diciendo. Buena suerte con eso. Había sido muy cuidadoso en mantener mi persona pública separada de mi vida matrimonial hasta esta noche. ¿Y esas conferencias? Sonreí, disfrutando realmente de esta parte. Solo el mes pasado, hablé en la Escuela de Medicina de Harvard, en la conferencia anual de la Asociación Americana de Psicología y en un evento de capacitación corporativa para Google. Este mes, soy el orador principal en la Conferencia Internacional sobre la Prevención de la Violencia Doméstica en Ginebra. Celia finalmente encontró su voz. Esto es imposible, susurró al micrófono. Tú no puedes. Yo lo habría sabido. ¿Lo habrías sabido?, le pregunté. ¿Cuándo exactamente te habrías enterado, Celia? ¿Durante todas esas conversaciones profundas y significativas que tuvimos sobre mis esperanzas y sueños? Oh, espera. Nunca las tuvimos porque nunca preguntaste. Nunca te importó lo suficiente como para preguntar. Hice un gesto alrededor de la habitación. Ninguno de ustedes lo hizo. Todos asumieron que el silencioso Marcus con su pequeño trabajo de oficina era exactamente lo que parecía ser. Nunca se les ocurrió a ninguno de ustedes que tal vez, solo tal vez, alguien que se mantiene tranquilo bajo presión y observa todo podría ser realmente inteligente. El número de espectadores se acercaba a los 2 millones ahora. Esto era más grande que cualquier cosa que hubiera transmitido antes. Así que, déjenme presentarles a algunas personas que realmente saben quién soy, dije, señalando varios puntos de la sala. Félix Martínez, mi director técnico, está sentado en la mesa 12. Él es quien instaló el equipo de transmisión de esta noche. Saluda, Félix. Un joven con uniforme de camarero levantó la mano y sonrió. La multitud se volvió para mirarlo como si fuera un extraterrestre. Lee Thompson, mi gerente de negocios y la persona que realmente dirige mi fundación día a día, está junto a la barra. Ha estado sirviendo bebidas toda la noche y escuchando a ustedes hablar mal de su jefe. Una mujer con atuendo de catering dio un paso adelante e hizo una pequeña reverencia burlona. Varias personas cerca de la barra se apartaron de ella. ¿Y Jordan Walsh? Sí, Jennifer, ese es tu exmarido. Es mi abogado. Ha estado documentando todo lo que ha sucedido aquí esta noche para los inevitables procedimientos legales. Un hombre con un traje perfectamente entallado salió de detrás de uno de los pilares sosteniendo una tableta y un lápiz óptico. Jennifer Walsh, la bloguera de estilo de vida, parecía que se iba a desmayar. Verán, lo bueno de construir una plataforma que ayuda a los sobrevivientes de abuso, dije, es que aprendes la importancia de tener un equipo de apoyo realmente bueno. Miré de nuevo a Celia, que todavía estaba congelada en el micrófono como un ciervo ante los faros. Así que dime, cariño, dije, mi voz llevando ese filo frío que nunca le había dejado oír antes, ¿cómo se siente descubrir que has estado casada con alguien que realmente importa? El rostro de Celia había pasado por unas 15 emociones diferentes en los últimos 10 minutos, pero ahora se estaba decantando por un desafío desesperado. Agarró el micrófono con ambas manos como si fuera un salvavidas, sus nudillos blancos contra el metal negro. Todo esto es falso, gritó, su voz quebrada por la histeria. Está mintiendo. Se está inventando todo esto porque no puede soportar ser expuesto por lo que realmente es. La multitud ya no se lo creía.
Podía ver a la gente intercambiando miradas, buscando mi sitio web en sus teléfonos, probablemente encontrando mis perfiles profesionales que habían estado ocultos a plena vista durante años. El hechizo se había roto y estaban empezando a verla como yo la había visto todo el tiempo. Félix, grité con calma. ¿Te importaría poner la última grabación? La de hace 2 días. Félix asintió desde su posición en la mesa 12. Y le oí tocar algo en su teléfono. La pantalla detrás de Celia se iluminó con otra interfaz de audio. Esta mostraba una marca de tiempo de solo 48 horas antes. Esta es una conversación telefónica entre mi esposa y Marco Restrepo, anuncia la sala. Grabada hace 2 noches mientras yo supuestamente trabajaba hasta tarde en la oficina. Los ojos de Celia se abrieron de par en par por el pánico. No, no lo hagas, Marcus. Por favor. Pero ya era demasiado tarde. Su voz llenó la terraza de nuevo, sensual e íntima de una manera que nunca me había hablado. Marco, cariño, no puedo esperar a que esto termine. La fiesta de cumpleaños va a ser perfecta. Voy a humillarlo tan completamente que todos entenderán por qué tuve que dejarlo. La voz de Marco era suave, segura. ¿Estás segura de este plan? Parece un poco cruel, incluso para ti. Celia se rió. Esa risa genuina que rara vez oía ya. Confía en mí, será divertidísimo. Probablemente empezará a llorar delante de todos. Y entonces podré interpretar a la esposa sufrida que finalmente llegó a su límite. La gente sentirá pena por mí por haber tenido que aguantar a un esposo tan patético durante tanto tiempo. Y después de la fiesta, solicitaré el divorcio el lunes. Los abogados de papá ya tienen los papeles listos. Crueldad mental, diferencias irreconciliables, todo el paquete. Nos aseguraremos de que no reciba ni un centavo. Y entonces tú y yo finalmente podremos dejar de vernos a escondidas. ¿Y si se resiste? ¿Con qué? No tiene dinero para un abogado decente, ni conexiones, ni poder. Firmará lo que le pongamos delante y desaparecerá de nuevo al agujero del que salió. Le doy 3 meses antes de que esté viviendo en algún estudio en Queens, llorando sobre sus fideos ramen. Ambos se echaron a reír en la grabación y el sonido resonó en la ahora silenciosa terraza como una bofetada. Hice clic en parar y miré alrededor de la habitación. La transformación estaba completa. Estas personas que se habían estado riendo de mí hace 20 minutos ahora miraban a Celia como si fuera algo tóxico en lo que habían pisado accidentalmente. Warren estaba parado, congelado, junto a la barra, su whisky olvidado en la mano. Lorraine se había cubierto la cara con la servilleta. Incluso el propio Marco, a quien pude ver tratando de esconderse detrás de un pilar cerca del fondo, parecía que quería desaparecer en el suelo. Así que ahí lo tienen, dije, dirigiéndome a la multitud como un fiscal dando sus alegatos finales. La verdadera Celia Montgomery Grant, no la víctima de un matrimonio decepcionante, sino la arquitecta de 5 años de tortura psicológica. La mujer que planeó toda esta velada como el gran final de su campaña para destruir a alguien que pensaba que era demasiado débil para defenderse. Saqué un artículo más del bolsillo de mi chaqueta. Un sobremanila que había sido entregado en mi oficina esa mañana. Lo que me lleva a esto, dije, sosteniendo el sobre. Papeles de divorcio presentados esta mañana. Firmados, sellados y entregados. Junto con una orden de alejamiento y una demanda por infligir intencionadamente angustia emocional. Las piernas de Celia realmente cedieron. Se agarró al soporte del micrófono para no caer, su boca se movía pero no salía ningún sonido. Ah, y Celia, dije, mi voz llevando esa fría satisfacción que había estado conteniendo durante años. El acuerdo prenupcial que me hiciste firmar, ese que los abogados de tu papá pensaron que era tan inteligente. Resulta que es nulo y sin efecto cuando una de las partes comete adulterio y abuso emocional. Mis abogados, los realmente caros, se aseguraron de eso. Las grietas en su perfecta fachada se extendían como una telaraña sobre un cristal, y yo apenas estaba empezando. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. A los pocos segundos de terminar esa última grabación, vi cómo el mundo cuidadosamente construido de Celia comenzaba a derrumbarse como un castillo de naipes en un huracán. James Carter, el capitalista de riesgo que había estado financiando la startup de marketing de Celia,
fue el primero en moverse. Había estado parado cerca del frente, revisando su teléfono constantemente durante mi pequeña presentación. Ahora caminaba directamente hacia la salida, con el rostro impasible. James, espera, gritó Celia desesperadamente, finalmente encontrando su voz. Déjame explicar. Él ni siquiera se dio la vuelta. Mi oficina se pondrá en contacto para disolver nuestra sociedad, dijo sin detenerse. Con efecto inmediato. Eso eran $300.000 en financiación inicial que salían por la puerta y todos en la sala lo sabían. Las conexiones comerciales, la red profesional que había pasado años construyendo, todo se estaba evaporando en tiempo real. Maya Rodríguez, la prima de Celia, que había volado desde Chicago para la fiesta, se abrió paso entre la multitud con lágrimas corriendo por su rostro. Caminó directamente hacia donde yo estaba y me tomó las manos. Marcus, lo siento mucho, dijo, con la voz temblorosa. No tenía idea. Si hubiera sabido lo que te estaban haciendo. Se volvió para fulminar a Celia. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste ser tan cruel con alguien que te amaba? Maya no estaba sola. Vi cómo persona tras persona se acercaba a mí. Personas que se habían estado riendo de esa presentación de diapositivas hace 15 minutos ahora se disculpaban, ofrecían apoyo, preguntaban si había algo que pudieran hacer. La dinámica social en la sala se había invertido por completo. Mientras tanto, dos periodistas a los que había avisado a principios de semana se dirigían hacia Warren y Lorraine. Sarah Chun del New York Post y Marcus Williams del Daily News. Ambos especialistas en cubrir escándalos de la alta sociedad. Me había puesto en contacto con ellos ayer, prometiéndoles una historia que no querrían perderse. Señor Montgomery, gritó Sarah, con su grabadora ya en marcha. ¿Le gustaría comentar sobre las acusaciones de abuso emocional que acabamos de escuchar? ¿Cómo se siente al descubrir que sus clientes de banca de inversión podrían estar interesados en el trato de su familia hacia las personas vulnerables? El rostro de Warren pasó de pálido a morado. Sin comentarios. Este es un asunto familiar privado. Es cierto que animó a su hija a cometer adulterio como parte de un plan para estafar a su esposo en el proceso de divorcio, presionó Marcus Williams, con su fotógrafo ya tomando fotos. Lorraine intentó huir, pero fue acorralada por otro grupo de personas, antiguos amigos que de repente estaban muy interesados en discutir su trabajo de caridad. Resulta que cuando te exponen como alguien que disfruta de la crueldad psicológica, la gente empieza a preguntarse de qué más podrías ser capaz. El número de espectadores de la transmisión en vivo había llegado a 2,8 millones. Mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones, solicitudes de entrevistas, ofertas para dar conferencias, mensajes de otros sobrevivientes de abuso compartiendo sus propias historias. Esto no solo se estaba volviendo viral. Se estaba convirtiendo en un movimiento. Marcus. Me giré para encontrar a la doctora Patricia Vance, la terapeuta que se había estado riendo junto con todos los demás antes. Parecía tener el estómago revuelto. Necesito disculparme, dijo en voz baja. He pasado toda mi carrera ayudando a la gente a recuperarse de exactamente este tipo de abuso. Y me senté allí y me reí mientras sucedía justo delante de mí. Estoy avergonzada de mí misma. Deberías estarlo, dije simplemente. Pero al menos lo estás reconociendo ahora. Celia todavía estaba en el micrófono, mirando a su alrededor desesperadamente mientras su mundo se desmoronaba. Intentó acercarse a mí varias veces, pero Jordan, mi abogado, se interpuso entre nosotros cada vez. Señor Grant, dijo formalmente, le aconsejo a mi cliente que no hable con usted sin representación legal presente. Aquí tiene su copia de la orden de alejamiento. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Esto no puede estar sucediendo, susurró. Esto no es real. Pero era real. 5 años de planificación, 5 años de documentación, 5 años de construir la plataforma y los recursos que necesitaría para defenderme. Todo estaba dando sus frutos de formas que nunca había imaginado. A la medianoche, el vídeo había alcanzado los 4,3 millones de vistas. Mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba inundada de mensajes de sobrevivientes, simpatizantes, periodistas e incluso algunas celebridades que querían amplificar la historia.
El hashtag #SilenNoMore, silencio nunca más, era tendencia en 3 plataformas de redes sociales diferentes. Celia intentó llamarme 17 veces esa noche. Las dejé todas ir al buzón de voz, luego hice que Jordan guardara las grabaciones como prueba de acoso. La broma había terminado, y yo era el que se reía. Ahora, un año después, estaba sentado en un panel en el Palmer House Hilton de Chicago, mirando a una audiencia de 800 profesionales de la salud mental, sobrevivientes y defensores. La pancarta detrás de mí decía, Rompiendo el silencio, una conferencia nacional sobre la recuperación del abuso emocional. Y mi nombre figuraba junto a algunos de los investigadores más respetados en el campo. Es curioso cuánto puede cambiar tu perspectiva en 12 meses. Hace un año, yo era Marcus Grant, el esposo invisible que archivaba papeles y mantenía la boca cerrada. Hoy, era Marcus Grant, el orador principal que había convertido su infierno personal en una plataforma que estaba cambiando vidas en todo el país. El tema del panel de hoy, dije al micrófono, mi voz resonando fácilmente en el abarrotado salón de baile, es, sanando en silencio, cuando la fuerza silenciosa se convierte en una voz poderosa. Y quiero empezar contándoles algo que podría sorprenderles. Miré el mar de rostros, terapeutas, trabajadores sociales, sobrevivientes, defensores, personas que habían conducido cientos de millas para estar aquí. Hace un año esta noche, estaba parado frente a 300 personas que pensaban que yo era una broma. Personas que se rieron mientras mi esposa me humillaba públicamente, que vieron mi dolor como entretenimiento. ¿Y saben qué? En ese momento, me di cuenta de algo que lo cambió todo. La sala estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Me di cuenta de que ser subestimado no siempre es una debilidad. A veces es el mayor regalo que puedes recibir. Porque mientras se reían de mí, yo estaba aprendiendo. Mientras me despreciaban, yo estaba construyendo. Mientras pensaban que estaba roto, me estaba volviendo más fuerte de lo que ninguno de ellos podría imaginar. Aplausos dispersos estallaron. Pero levanté la mano. No había terminado. Verán, esa noche, que la mayoría de ustedes probablemente vio en YouTube ya que ha sido vista más de 47 millones de veces, no se trataba realmente de venganza. Se trataba de reclamar mi voz. Se trataba de mostrarle al mundo que la gente silenciosa no es gente débil, que invisible no significa impotente, y que a veces la persona que todos pasan por alto es la que ve todo con mayor claridad. Hice un gesto a mi izquierda, donde Lie Thompson estaba sentada en su papel de directora ejecutiva de la Fundación #SilenNoMore. Había dejado su antiguo trabajo hace 6 meses para trabajar conmigo a tiempo completo, y juntos habíamos construido algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Lie, diles los números. Se inclinó hacia su micrófono, sonriendo. En el último año, hemos abierto sedes en los 50 estados. Hemos ayudado a más de 50.000 personas a dejar relaciones abusivas. Nuestra línea directa recibe más de 2.000 llamadas a la semana. Y los libros de Marcus, tanto el original como la secuela, han sido traducidos a 23 idiomas y han vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo. El aplauso fue más fuerte esta vez, pero pude ver a gente en la audiencia secándose los ojos. Estas no eran solo estadísticas para ellos. Eran vidas cambiadas, personas salvadas, voces finalmente escuchadas. Pero esto es de lo que estoy más orgulloso, continué, mostrando una diapositiva en la pantalla detrás de mí. Mostraba una foto de nuestra reunión de grupo de apoyo más reciente. Docenas de personas, todos sobrevivientes de abuso emocional, todos aprendiendo a reconstruir sus vidas y reclamar su poder. Cada semana, recibimos mensajes de personas que ven ese vídeo y se reconocen en mi historia. Personas que se dieron cuenta de que no estaban locas, que no estaban exagerando, que no estaban solas, y encontraron el coraje para decir la palabra que cambió mi vida, que inició todo este viaje. Hice una pausa, mirando todos esos rostros, pensando en lo lejos que había llegado desde esa noche en la terraza cuando todo parecía sin esperanza. Comenzar, dije simplemente. Eso es todo lo que se necesita. Una palabra, una decisión, un momento en el que dejas de estar en silencio y empiezas a ser escuchado. Detrás de mí, la pantalla gigante mostraba las mismas palabras que había dicho suavemente en mi teléfono esa noche. Pero ahora significaban algo diferente. No destrucción, sino creación. No final, sino comienzo.
Yo solía ser la broma, dije, mi voz fuerte y clara. El remate en la historia de otra persona. El tipo por el que todos sentían lástima, si es que se molestaban en notarme. Me levanté, abriendo los brazos para abarcar toda la sala. Ahora soy la voz, la plataforma, la prueba de que no importa cuán pequeño intenten hacerte sentir, no importa cuán invisible crean que eres, tienes poder, tienes valor y tienes algo que nunca podrán quitarte. Sonreí, sintiendo la misma claridad que había sentido hace un año, pero esta vez era cálida en lugar de fría, sanadora en lugar de dura. Tienes tu historia, y cuando estés listo, cuando encuentres el coraje para dejar de estar en silencio, esa historia puede cambiarlo todo. La ovación de pie duró 5 minutos, pero lo más importante, pude verlo en sus ojos. Esa chispa de reconocimiento, ese momento de comprensión. Los silenciosos estaban encontrando sus voces, y yo ya no estaba solo.